Hubo un tiempo en que los hombres no contaban los años, porque los años eran como ríos interminables que corrían bajo sus pies, y la tierra no estaba cansada de sostenerlos. Antes de los reinos, antes de las espadas, antes de que el polvo se manchara con sangre de hermano contra hermano, existieron días tan antiguos que el viento aún llevaba el eco de la voz que formó los montes. Y si escuchas con atención, podrás oírlo, porque esta historia no comenzó con la caída, sino con una generación que caminó siglos bajo el mismo sol. En los días de Jared, cuando la tierra aún era joven, los hombres vivían edades que hoy parecerían imposibles. Sus pasos no eran apresurados y sus miradas no conocían todavía el vértigo del fin cercano. Las montañas se alzaban puras, los bosques eran espesos como templos vivientes y los ríos descendían desde las alturas con un murmullo que parecía oración. La creación aún respiraba una inocencia frágil, como si el recuerdo del Edén no se hubiera disipado del todo. Las generaciones nacían y crecían bajo cielos inmensos, y los patriarcas veían nacer a sus nietos, y a los hijos de sus nietos, sin que la muerte interrumpiera pronto sus días. La tierra era vasta, y los hombres la recorrían como herederos de un mundo todavía en expansión. Sin embargo, bajo esa quietud prolongada, algo comenzaba a gestarse en lo invisible. Porque cuando los años se acumulan como montañas, también lo hacen los pensamientos del corazón. Y en aquellos días antiguos, mientras los hombres labraban la tierra y levantaban ciudades primitivas de piedra y barro, el cielo observaba. Las estrellas parecían más cercanas, y las noches eran tan profundas que el firmamento parecía un velo extendido entre lo humano y lo eterno. Jared vivió en medio de esa era prolongada. Su nombre resonó entre generaciones que no conocían prisa, y su descendencia caminaría sobre una tierra que pronto dejaría de ser inocente. El mundo aún no estaba desgarrado por el juicio, pero el susurro del destino comenzaba a moverse como viento invisible entre los árboles. Así eran aquellos días, largos, solemnes, llenos de promesa y de sombra. Días en que la humanidad avanzaba lentamente, sin saber que el cielo estaba a punto de inclinarse sobre la tierra, y que lo que parecía eterno pronto sería confrontado por lo que viene desde lo alto. Y mientras las generaciones seguían extendiéndose sobre la tierra como raíces profundas, el cielo comenzó a inclinarse con un silencio distinto. Un silencio que no anunciaba paz, sino decisión. Porque en aquellos días antiguos, cuando los hombres aún medían su vida en siglos y la creación parecía intacta, hubo un movimiento en las alturas que no fue ordenado por el Altísimo. Fue un susurro entre potestades, una mirada cruzada en lo invisible, un deseo que tomó forma donde no debía. Descendieron, no como lluvia ni como fuego, sino como presencias que rasgaron la quietud de las montañas. Bajaron hacia el imponente monte Hermón, cuyas cumbres se alzaban como lanzas de piedra, tocando el firmamento. Allí, donde la nieve besaba las alturas y el viento hablaba con voz antigua, se reunieron los que más tarde serían llamados vigilantes. No eran hombres, aunque adoptaron forma. No eran mortales, aunque pisaron la tierra. Miraron el mundo que respiraba abajo, las ciudades nacientes, los campos extendidos, y vieron a las hijas de los hombres. Y lo que comenzó como observación se convirtió en deseo, y el deseo en determinación. Pero sabían que el acto no era pequeño. Sabían que aquello rompería un límite que había sido establecido desde el principio. Y temieron que si uno solo osaba, cargara solo con la culpa. Entonces, en lo alto del monte, bajo un cielo que parecía contener la respiración, sellaron un pacto.
No fue un acuerdo ligero ni un murmullo pasajero. Fue un juramento pronunciado con solemnidad oscura, una conspiración celestial que se ató con palabras irrevocables. Se comprometieron unos a otros, invocando sobre sí mismos maldición si retrocedían. Allí, en las alturas del Hermón, la decisión quedó sellada. Descenderían completamente, tomarían para sí lo que deseaban y alterarían para siempre el curso de la humanidad. El viento golpeó las rocas como testigo mudo. La montaña guardó el eco de aquel juramento en sus entrañas. Y cuando finalmente bajaron de la cumbre, no lo hicieron como observadores, sino como transgresores. Desde ese momento, la tierra dejó de ser solamente morada de hombres. Algo se había abierto. Algo que no debía cruzar el límite lo había hecho. Y aunque los campos seguían verdes y los ríos continuaban su curso, el mundo ya no estaba solo bajo el cielo. El cielo mismo había descendido con intención prohibida. Y cuando descendieron de las alturas del monte Hermón, no fue como viajeros que exploran una tierra ajena, sino como potencias que habían decidido traspasar el límite trazado desde el principio. La noche los cubrió mientras caminaban entre los hombres, y su presencia no era débil ni oculta. Había en ellos una majestad oscura, una gravedad que hacía temblar el aire. Los hijos de la tierra no comprendieron lo que veían, pero sintieron el peso de lo que había llegado. Entonces ocurrió la unión. No fue canto ni celebración. No hubo inocencia ni promesa pura. Fue una mezcla que quebró un orden antiguo, una frontera invisible que había sido establecida entre lo eterno y lo mortal. Los vigilantes tomaron para sí a las hijas de los hombres, no como amantes bajo la bendición del cielo, sino como transgresores que reclamaban lo que no les pertenecía. Y en esa mezcla, el equilibrio comenzó a desgarrarse. El acto no resonó con música, sino con un eco profundo que atravesó lo invisible, porque lo que se unió aquella noche no eran solo cuerpos, sino naturalezas distintas, esencias que no debían fundirse. La creación, que había sido diseñada con límites claros, sintió la herida. Los árboles permanecieron erguidos, los ríos siguieron fluyendo, pero algo en la estructura misma del mundo fue alterado. De esa unión surgió descendencia. No como niños frágiles que aprenden a caminar, sino como presencias imponentes que crecían con fuerza desmedida. Sus pasos hacían vibrar la tierra, su hambre era insaciable, su violencia temprana. La humanidad comenzó a sentir miedo de su propia sangre. Lo que debía multiplicarse en orden ahora se expandía con desproporción. La tierra, que había sido fértil y hospitalaria, comenzó a gemir bajo el peso de aquello que había nacido fuera del diseño. Y aunque los hombres no entendían aún la magnitud de lo ocurrido, el cielo sí la conocía. La línea había sido cruzada. Lo que pertenecía a esferas distintas había sido unido por desafío. No era una historia de afecto, sino de ruptura cósmica. No era romance, sino rebelión encarnada. Desde entonces, el mundo ya no caminó igual. El aire parecía más denso, las sombras más largas, los corazones más inclinados hacia la violencia. Algo había sido sembrado que no podía deshacerse con facilidad, y el silencio del Altísimo, lejos de ser indiferencia, comenzaba a tomar la forma de una sentencia que aún no había sido pronunciada, pero que ya se acercaba como tormenta contenida. Y de aquella unión prohibida, sellada en desafío y consumada en la sombra, comenzó a manifestarse una descendencia que no pertenecía por completo ni al polvo ni al cielo. Al principio fueron rumores entre las aldeas, susurros en las fogatas nocturnas, relatos de mujeres que habían dado a luz hijos distintos,
demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado conscientes. Pero pronto los rumores tomaron forma visible y la tierra contempló lo que había sido engendrado. Los llamaron Nefilim. No eran simples hombres de gran estatura. Desde su niñez crecían con rapidez inquietante. Sus huesos se alargaban como columnas, sus espaldas se ensanchaban como muros de fortaleza. Sus voces retumbaban como truenos lejanos, y cuando caminaban, el suelo parecía reconocer el peso de algo que no había sido destinado a sostener. No era solo su tamaño lo que imponía terror, sino su presencia, una gravedad que doblegaba voluntades y sembraba silencio donde aparecían. Sus ojos no miraban como los de los hombres comunes. Había en ellos una intensidad antigua, una chispa que no era enteramente humana. Aprendían con rapidez, dominaban con facilidad, y su fuerza superaba toda comparación. Si levantaban una piedra, parecía ligera. Si blandían un arma, nadie podía resistirlos. Pero junto con su poder crecía también su arrogancia, y con la arrogancia la violencia. La humanidad comenzó a vivir bajo su sombra. Las aldeas eran obligadas a rendir tributo. Los campos eran reclamados por la fuerza. La sangre se derramaba con frecuencia creciente. Los Nefilim no solo habitaban la tierra, la reclamaban. Y mientras su número aumentaba, también lo hacía la corrupción que se extendía como mancha oscura sobre la creación. La armonía que alguna vez caracterizó los días antiguos se desvanecía bajo el peso de estos gigantes. No eran reyes legítimos, pero gobernaban. No eran dioses, pero exigían obediencia. No eran hombres comunes, pero habitaban entre ellos como tormenta encarnada. Y el mundo comenzó a cambiar su ritmo, porque ya no era el mismo mundo que había visto caminar a Jared bajo cielos tranquilos. La tierra que había sido joven y vasta, ahora parecía oprimida. Los gritos de los oprimidos subían como humo invisible, y el clamor se acumulaba más allá de las nubes. Los Nefilim se erguían como monumentos vivientes a la transgresión, prueba tangible de que el orden del cielo había sido desafiado. Y mientras su sombra se extendía sobre montes y llanuras, algo en lo alto comenzaba a moverse nuevamente, no con deseo esta vez, sino con juicio contenido. Y no satisfechos con haber alterado la sangre de la humanidad, los vigilantes extendieron su transgresión hacia la mente del hombre. Porque así como descendieron con deseo, también descendieron con secretos. Lo que había sido reservado en las alturas comenzó a ser susurrado en los valles. Y el conocimiento que debía madurar con el tiempo bajo la guía del Altísimo fue entregado de golpe, como fuego arrojado sobre manos inexpertas. En las llanuras y montañas cercanas al monte Hermón, los vigilantes instruyeron a los hombres en artes que jamás habían conocido. Les enseñaron a extraer metales de las entrañas de la tierra, a fundir el hierro y el bronce, a moldearlos en hojas afiladas y puntas mortales. Lo que antes era piedra y madera se convirtió en espada, en lanza, en instrumento de dominio. El sonido del martillo contra el yunque comenzó a resonar donde antes solo se oía el canto de aves y el fluir de los ríos. Pero no se detuvieron allí. Revelaron fórmulas ocultas, mezclas secretas, encantamientos susurrados bajo la luna. Enseñaron a leer los movimientos de los astros no como señales de asombro, sino como códigos para manipular destinos. Mostraron a las mujeres el arte de adornarse con artificios que cautivan la mirada. Enseñaron a los hombres estrategias de guerra, tácticas de sometimiento, caminos para controlar y seducir. La astucia floreció antes que la rectitud. La habilidad creció más rápido que la sabiduría.
y el mundo comenzó a cambiar con rapidez vertiginosa. Donde antes había herramientas simples para labrar la tierra, ahora surgían armas capaces de desgarrar carne con facilidad. Donde antes el liderazgo se sostenía por experiencia y edad, ahora se imponía por fuerza y tecnología. Las aldeas se transformaron en fortalezas, los clanes en ejércitos. La humanidad, que aún era joven en espíritu, recibió poder que no sabía gobernar. La inocencia retrocedió como neblina ante el sol ardiente. Los Nefilim utilizaron ese conocimiento para consolidar su dominio, y los hombres comunes aprendieron a imitar su violencia. La sangre comenzó a teñir la tierra con mayor frecuencia, y el clamor de los heridos ascendía día tras día. El avance no trajo paz, sino aceleración del caos. Así, lo que parecía progreso era en verdad desorden multiplicado. El conocimiento que no debía ser entregado abrió puertas que no podían cerrarse con facilidad. Y mientras el martilleo del metal y los susurros de las artes ocultas llenaban el aire, el cielo observaba cómo la humanidad se alejaba cada vez más del diseño original, avanzando velozmente hacia una oscuridad que ya no era lenta ni silenciosa, sino creciente y desbordada. Y el conocimiento entregado sin medida encontró su fruto más oscuro, cuando la violencia comenzó a cubrir la tierra como manto espeso. Lo que había iniciado como dominio aislado se convirtió en sistema. Los Nefilim ya no eran figuras imponentes en regiones distantes. Se habían transformado en fuerza dominante, en poder organizado, en sombra extendida sobre montes y llanuras. Su estatura imponía temor, pero era su voluntad lo que quebraba naciones nacientes. Las ciudades primitivas, levantadas con piedra cruda y barro endurecido por el sol, comenzaron a rodearse de murallas no para proteger la paz, sino para resistir invasiones. El sonido del metal chocando reemplazó al canto del pastoreo. Las hogueras ya no eran solo para calor, sino para forjar armas y quemar enemigos. El aire se volvió denso con humo y ceniza. El mundo, que en los días de Jared respiraba inocencia frágil, ahora jadeaba bajo el peso de su propia corrupción. Los Nefilim exigían tributo, tomaban por la fuerza, gobernaban mediante terror. Sus pasos hacían temblar los suelos de aldeas indefensas. Sus gritos eran órdenes que nadie se atrevía a desafiar. Los hombres comunes aprendieron a sobrevivir imitando la brutalidad que los oprimía. El engaño se volvió herramienta. La traición, estrategia. La rectitud comenzó a parecer debilidad. La tierra se llenó de clamor. No era un clamor ordenado, sino una mezcla de gritos, lamentos y furia. Hermano contra hermano, clan contra clan, sangre derramada por ambición y miedo. La corrupción no permaneció limitada a los gigantes. Se infiltró en el corazón humano, amplificada por el poder prematuro que había recibido. El mundo entero comenzó a inclinarse, como si sus cimientos invisibles estuvieran siendo erosionados por la violencia constante. El fuego iluminaba noches que antes eran tranquilas. Sombras corrían entre estructuras derruidas. El temor se convirtió en compañero cotidiano. Y mientras la brutalidad reemplazaba el orden, el abismo parecía acercarse paso a paso, no como evento repentino, sino como consecuencia inevitable de una transgresión prolongada. Si deseas seguir explorando estos relatos antiguos que la historia no se atreve a ignorar, suscríbete ahora. Este viaje apenas comienza. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo decadencia humana, era el resultado de un cielo desafiado y una tierra transformada. Y en medio del caos creciente, algo en las alturas comenzaba a responder,
no con susurros esta vez, sino con una determinación que haría temblar no solo a los gigantes, sino a toda la creación. Era una pausa solemne, una suspensión invisible entre el crimen y la sentencia. Porque el Altísimo no responde con la prisa de los hombres, ni su juicio irrumpe como explosión descontrolada. Cuando el cielo calla, no es porque ignore, sino porque pesa, mide y determina el momento exacto en que la balanza habrá de inclinarse. Mientras tanto, la violencia no disminuyó. Se perfeccionó. Los Nefilim consolidaron territorios. Sus nombres comenzaron a repetirse con mezcla de admiración y terror. Se erigieron estructuras más grandes, más imponentes, como si quisieran tocar el firmamento que habían desafiado en su origen. Las ciudades crecieron bajo sistemas de dominio. La fuerza dictaba ley. El débil desaparecía sin memoria. Y sin embargo, sobre todo ello, el cielo permanecía inmóvil. No hubo señales en las constelaciones. No se oscureció el sol. Las estaciones continuaron su ciclo como si nada estuviera fuera de lugar. Ese era el misterio más inquietante. La normalidad aparente. El mundo se hundía lentamente en corrupción, pero no había anuncio público de juicio. El silencio se volvió más pesado que cualquier trueno. Algunos ancianos miraban hacia lo alto con incertidumbre, como si percibieran que aquella quietud no era permanente. Porque hay un tipo de silencio que precede a la creación, y otro que precede a la destrucción. Y este no tenía la suavidad del primero. En lo invisible algo se estaba preparando. No con agitación, sino con decreto. No con ruido, sino con determinación irrevocable. Las acciones de los vigilantes no habían quedado ocultas. El derramamiento de sangre no había sido ignorado. Cada acto de violencia, cada enseñanza corrupta, cada abuso de poder, había sido registrado en una dimensión que no necesita tinta ni piedra para recordar. El espectador atento puede sentirlo. La tensión que se acumula como nubes cargadas en el horizonte. El mundo sigue girando, pero ya no avanza hacia expansión, sino hacia confrontación. El abismo no es solo destino, es respuesta a lo que ha sido sembrado. Y mientras los hombres celebran victorias pasajeras y los gigantes creen asegurado su dominio, el silencio del cielo se vuelve más denso, más solemne, más definitivo. Porque cuando el Altísimo decide hablar después de callar, no lo hace para advertir nuevamente. Lo hace para ejecutar. Y cuando el silencio alcanzó su punto más denso, cuando la violencia había saturado la tierra como sangre absorbida por el polvo, entonces el cielo habló. No con fuego, sino con agua. Las nubes comenzaron a reunirse con una oscuridad distinta. No eran tormentas comunes, ni lluvias pasajeras que alimentan los campos. Eran masas densas, pesadas, cargadas de un propósito irrevocable. El viento cambió su tono. Los animales se inquietaron. El aire mismo parecía anunciar que el tiempo de espera había terminado. Entonces cayó. No como llovizna, sino como catarata desatada. Los cielos se abrieron y las fuentes de lo profundo respondieron. El agua descendió con furia y ascendió desde las entrañas de la tierra, envolviendo valles, cubriendo ciudades, apagando forjas, silenciando gritos. Las murallas levantadas por gigantes no pudieron contenerla. Las armas forjadas con conocimiento prohibido no pudieron cortarla. La fuerza que había dominado naciones fue impotente ante la marea creciente. Los Nefilim, imponentes sobre la tierra firme, comenzaron a retroceder ante lo inevitable. Sus pasos que hacían temblar el suelo ahora buscaban alturas que desaparecían bajo las aguas.
La violencia que había cubierto el mundo fue cubierta a su vez por un océano desbordado. La tierra fue sumergida como si regresara al caos primordial, como si la creación misma estuviera siendo reiniciada bajo juicio. Días y noches sin tregua, el mundo conocido se borró bajo el diluvio. Las ciudades primitivas quedaron reducidas a memoria sumergida. Los nombres temidos se ahogaron en el mismo elemento que limpiaba la corrupción. Y cuando finalmente las aguas comenzaron a retirarse, lo hicieron dejando una tierra transformada, silenciosa, vacía de los gigantes que una vez la dominaron. Pero el eco no desapareció. Siglos después, cuando nuevas generaciones caminaron sobre suelos renovados, comenzaron a surgir susurros nuevamente. Relatos de hombres de gran estatura en tierras lejanas. Memorias de linajes poderosos que parecían llevar en su sangre una sombra antigua. El nombre de los gigantes no se extinguió por completo. Permaneció como huella en tradiciones y temores. El diluvio purificó la tierra, sí, borró imperios, quebró arrogancias, silenció violencia, pero no apagó del todo la inquietud, porque aquello que fue sembrado una vez dejó marca en la historia humana. Y así, mientras el mundo renacía bajo cielos despejados, quedaba flotando una sensación difícil de disipar: que los Nefilim no eran solo una página cerrada del pasado, sino una sombra larga proyectada sobre los siglos, un recuerdo que resurge cuando el cielo vuelve a guardar silencio.